Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos sean todos. Bienvenido, padre. Bienvenidos todos. Adelante, Muchas padre. gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, un saludito a quienes están presentes y quienes verán el video en otra ocasión. Estamos entonces recordando cuáles son las etapas de la vida según un especialista en el tema, Eric Erickson, ¿verdad? Sabemos que él presentó o él detectó 8 etapas en la vida de un ser humano que llega a la tercera edad o a la ancianidad. Hemos visto las 5 primeras etapas que, bueno, no las vuelvo a presentar como esquema, o ya haré una presentación en un minutito más, ¿no? Para tener también un poco la visión de los textos o alguna imagen sobre la etapa que vamos a ver ahora. Pero recuerdo que hemos visto 5 etapas que prácticamente constituyen la preparación de un ser humano para la vida adulta. Consideramos que la vida adulta ya es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad a la que fuimos llegando paulatinamente. Cuando nacemos, la responsabilidad total es de nuestros padres o de los adultos que cuidan al recién nacido. Y poco a poquito vemos que la adquisición de capacidades de parte del ser humano en la infancia, preadolescencia, adolescencia, pues lo van llevando precisamente a eso, a que llega un momento en el cual su vida ya está en sus manos. Claro, siempre en relación con otros seres humanos, ¿verdad? Somos seres sociales. Y la última vez hicimos como una síntesis, ¿no? De los daños probables que tenemos en las diferentes etapas de la vida. Y el día de hoy entonces vamos a ver la primera etapa adulta, ¿no? El adulto joven o la etapa que Erickson llamó de la intimidad. Y bueno, pues como es costumbre voy a poner por aquí una presentación. Vamos a seguir aquí algún texto, algunas imágenes que nos ayuden a, a desarrollar el tema. Entonces, como ven ustedes, cuando en esta etapa se fracasa en el desarrollo de la intimidad, la condición del ser humano es el aislamiento. Antes de iniciar, bueno, les recuerdo rápidamente las 3 etapas adultas. Hoy vamos a ver la de la intimidad, luego seguirá la de la generatividad y luego la de la sabiduría. Tenemos aquí algunas imágenes que nos ayudan a ver, ¿verdad? Entonces, la etapa de la intimidad, la etapa de la generatividad, la etapa de la sabiduría. Muy rápidamente, la intimidad, la capacidad de relaciones profundas y también responsables, relaciones de calidad. La generatividad, cuando el ser humano está ya no solamente capaz por haberse preparado en la escuela o instituciones, sino también por su experiencia. Y está al cuidado de los demás y sobre todo de las nuevas generaciones. Y la sabiduría, la aceptación de la vida en su totalidad. Entonces, vamos a ver esta etapa de la intimidad. Y lo primero que hacemos, bueno, pues tratar de decir algo sobre lo que entendemos por intimidad. Y también, bueno, el autor de esta división en 8 etapas se refirió a esto, le puso este nombre, que es Erickson, y según él, la intimidad es la capacidad de ocuparse en las amistades y en las relaciones duraderas en general, y en particular en aquella de la reciprocidad genital, que sería el matrimonio, vamos a decir así, la relación de pareja. La mayoría de la gente se casa durante esta etapa, ¿verdad? Que si yo regreso aquí en las diapositivas, estaría entre los 20, 26 años y 35, 40 años de edad, ¿verdad? No son números así precisos, ¿verdad? Si nosotros queremos tener un concepto muy amplio, diríamos de los 20 a los 40 años de edad.
un poquito así más restringido de los 26 a los 35 o 26 a los 40 años de edad. Lo que importa es darnos cuenta de cuál es esta etapa. Y precisamente lo que comentábamos, generalmente las personas se casan a esa edad. Algunos podrán casarse antes, ¿verdad? Muy pequeños o después, pero vamos a decir así, la mayoría, ¿verdad? Se casa en esta edad. La intimidad supone la capacidad de comprometerse en relaciones concretas que a veces suponen sacrificios, responsabilidades en forma personal y en forma recíproca. Su virtud es el amor. Estamos hablando entonces de reciprocidad. Sabemos que existen muchos tipos de amor. Está el amor desprendido, el amor altruista, que no requiere reciprocidad. Aquí, en cambio, se trata de lo que vamos a ver también un poquito más ampliamente en un momento más, de esas relaciones de amistad. Vamos a decir así. Y entonces, ¿cuál es la meta de esta sexta etapa de la vida? La meta es compartir amorosamente con alguien más la amistad, la procreación y el trabajo. También la intimidad se da en parte entre quienes tienen lazos firmes y cercanos con su familia, con amigos de calidad, con miembros de la comunidad eclesial, también se ve este asunto. Y se sabe que quienes tienen mayores vínculos de cualquiera de estos tipos, ¿sí?, tiene más posibilidad de vida, vamos a decir, de no morirse pronto, ¿no? Vamos a decir así, ¿verdad? En relación a los que carecen de estos lazos, ¿no? La intimidad consiste en saber compartir el corazón y el espíritu. Entonces, como decía, puede ser una relación de pareja, una relación eclesial, una relación comunitaria, vida religiosa, si es que es una relación de caridad, ¿verdad? Aquí entonces, si bien el matrimonio es como el paradigma, como el modelo, no es la única condición. También sabemos que hay personas que están casadas y pues está peor estar casadas, ¿verdad? Es decir, su vida es mucho más conflictiva y claro que allí no puede haber intimidad. Habrá relaciones sexuales, pero intimidad seguramente no. Entonces, el concepto de intimidad no se refiere a lo físico, ¿sí? Entonces, por intimidad entendemos el espacio interior propio que solo uno conoce, lo relacionado con la estructura profunda de la propia persona. Solo yo lo conozco, ¿verdad? Y lo comparto, vemos por acá del lado derecho, es el espacio que solo se comparte con personas cercanas, queridas y confiables, con quienes se tienen lazos firmes y confiables, ¿sí? Y precisamente digamos, uno de los componentes esenciales de esta etapa y de las relaciones profundas y las relaciones de calidad es precisamente el compartir eso de nosotros, que solo nosotros sabemos, que no lo compartiríamos en general, ¿verdad? Ni siquiera con familiares, si es que no son confiables, no porque alguien es familiar y es confiable, ¿verdad? Sino con quien nosotros amamos, consideramos confiables, conocemos, etcétera. ¿Y de qué se trata? De nuestros valores, nuestros gustos, nuestras experiencias, nuestros sufrimientos, nuestras desilusiones, nuestros aprendizajes, nuestros afectos, etcétera, ¿sí? La propia intimidad. Adelanto algunas cosas, creo que vale la pena que se repitan, ¿verdad? Pero esto supone que yo me conozco bastante bien, porque si no, ¿yo qué es lo que voy a dar a conocer de mí? Si yo estoy confundido con respecto a mí, voy a dar datos confusos, o sea, pero que yo pueda compartir lo mío, no. Y bueno, va a aparecer en un momentito más, ¿sí? Y entonces, una de las cosas más importantes que nosotros compartimos cuando
la relación es profunda y es de calidad, son nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Son vehículos, las emociones y sentimientos sumamente importantes porque están reflejando lo que la persona está viviendo. Esto que ahorita estoy comentando también es un poquito ambiguo, un poquito peligroso, porque, bueno, claro, va a exigir discernimiento, como lo vamos a también recordar un poquito más adelante. Porque, por ejemplo, una persona tóxica, pues es muy difícil que pueda establecer amistades profundas. Va a intoxicar las relaciones, ¿no? Y esos son sus sentimientos, curiosamente. Vamos a ver que hay ciertas condiciones de salud, ¿no? Para que podamos decir que una relación entre dos personas es profunda, nutricia, consistente, ¿no? Y una verdadera intimidad, ¿no? Gran parte de lo que sentimos se relaciona con nuestras experiencias pasadas, ¿no? No olvidemos que las emociones y los sentimientos resultan del modo como percibimos las situaciones. Y el modo como percibimos tiene mucho que ver con lo que vivimos anteriormente. Por eso es que un trauma, por ejemplo, es decir, una persona que sufre mucho por algo que es inofensivo, en realidad es el recuerdo de algo que fue muy doloroso y que esta situación, al parecerse, me conecta con eso. Entonces, mi percepción, mi reacción emocional, de alguna manera está reflejando mi vivencia, está reflejando mi vida, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, reflejan nuestra experiencia de vida, condicionan nuestra percepción, como lo había comentado hace unos momentos, y condicionan nuestra percepción de la experiencia presente. Voy a adelantar algunas de los datos que nos explican por qué esta etapa, como lo vamos a decir más adelante, es de las más sanadoras, ¿no? Porque precisamente cuando una persona tiene la confianza, la intimidad para compartir su interioridad con otra persona, ¿no? Y la otra persona es una persona amada, no necesariamente de pareja, también de pareja, una persona amada, ¿no? Es esa intimidad que se comparte, esa vivencia que se comparte, si está herida, si es algo que está lastimando y doliendo, ¿no? Tiene ahí ya una primera posibilidad de sanación. Lo vamos a ver, que no se reduce a esto, ¿no? Pero tiene que ver, ¿no? Entonces, lo que nosotros sentimos es mucho más que sentir. O sea, las emociones y sentimientos no se reducen curiosamente al sentir, sino que reflejan nuestra vida presente y pasada, de alguna manera. Nosotros somos como somos por lo que hemos vivido, ya sea que lo hayamos trabajado o que no lo hayamos trabajado, ¿sí? Entonces, la intimidad ahí. Además, también sabemos que cuando una persona no respeta nuestros sentimientos, esto es muy doloroso. Y claro que a menos que la persona tenga mucha necesidad de la otra persona, ¿verdad? Y la otra persona le lastima sus sentimientos, y a menos que sea esa condición no tan sana, ¿no? Generalmente, si alguien lastima mis sentimientos, se los compartí o no se los compartí, pero se me notaron, ¿no? Entonces, difícilmente una persona va a establecer una relación profunda con quien trata de esta forma lo que sentimos, ¿verdad? Y de aquí viene la importancia del autoconocimiento. Si yo no me conozco a mí mismo, ¿qué es lo que comparto en la intimidad, ¿no? Algo comparto, pero comparto cosas quizás hasta contaminadas, ¿sí? O sea, comparto sufrimientos que no vienen al caso en la relación presente y no sé por qué y simplemente me aferro a eso, ¿verdad? Entonces, mejor me conozco, mi compartir mi intimidad, mi abrirme a otra persona va a ser mucho más nítido, ¿no? Va a estar mucho más libre de contaminación. Y por eso
algunos le llaman intimidad con uno mismo, es decir, la capacidad de yo estar conmigo desde mi interioridad o con mi interioridad. Por eso el autoconocimiento es muy, muy importante, ¿sí? A ver, se está cortando mi voz, me decían por allí, no sé si es en todos los casos o solamente alguna persona por allí. Un segundito, dejen ver. Bueno, No, padre, disculpen que corten. sí se escucha muy bien. Entonces debe ser un poquito el problema de quien está recibiendo, ¿verdad? La, la señal. Ok, bueno, había visto por ahí este mensajito. Ok, bueno, entonces qué bueno que se escuche bien. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el autoconocimiento que decíamos es muy importante para poder compartir con otras personas lo interior de uno, ¿verdad? Y por lo tanto establecer relaciones interpersonales profundas? Entonces, es la habilidad para reconocer los propios pensamientos, las propias reacciones emocionales e impulsivas, reconocerlos más que negarlos o proyectarlos, los propios sentimientos, los propios límites, los propios puntos fuertes o capacidades, ¿verdad? Supone haber logrado una percepción suficientemente adecuada sobre la propia identidad, cualidades, defectos, actitudes, miedos, inseguridades, ¿verdad? Y características que desearíamos tener. Más me conozco yo en este sentido, y claro que no siempre es sencillo este autoconocimiento. Es importante, por ejemplo, que yo pueda nombrar lo que me sucede. Si es un sentimiento, una emoción, si es positiva, si es negativa, si es enojo, si no, sí. También ser muy humilde, es decir, reconocer mis límites, también con mucha sencillez reconocer las capacidades, los propios puntos fuertes, ¿verdad? Porque eso es lo que yo voy a compartir con otras personas, ¿sí? Si falta el autoconocimiento, entonces el compartir se hace, no digo pobre, a veces muy ambiguo, ¿sí? Muy confuso. Y este punto que estamos tratando es de capital importancia para la vida humana, y para esto les voy a recordar una investigación que ya en otra ocasión había compartido con ustedes y que se le conoce como el estudio Grant, ¿sí? Es una investigación que duró 75 años aproximadamente, inicia en 1938, y es la investigación más larga, más persistente, ¿verdad? Más completa sobre felicidad. Hay otras investigaciones impresionantes sobre otros puntos, pero sobre felicidad está esto, ¿no? Y por eso considero que cuando alguna persona logra establecer relaciones interpersonales profundas y de calidad, por eso se sana, ¿no? Y vamos a ver que como decía hace un momento, y aunque lo repita varias veces, esta etapa, y también diría la capacidad de establecer relaciones humanas interpersonales profundas y de calidad, son el mejor predictor de la felicidad de una persona, ¿sí? Pero bueno, veamos aquí los datos. Por 75 años se le dio seguimiento a la vida de 754 hombres, año tras año, o cada 2 años bien, preguntando sobre su trabajo, vida familiar, su salud, por supuestos que iba a pasar en sus vidas, ¿verdad? Al iniciar el estudio, hace 75 años, se les hicieron exámenes médicos, se les entrevistó a ellos, a sus padres, y cada 2 años se les volvió a contactar, escaneando sus cerebros, realizándoles pruebas de sangre, hablando con sus esposas cuando ya habían crecido, ¿verdad? Sus inquietudes y cosas por el estilo, porque fueron escogidos 40% estudiantes de universidad y el otro 60% muchachos de clases pobres y a veces medio problemáticas, ¿no? Entonces, y se les fue siguiendo, ¿no? En el año 2013
por ahí más o menos termina la investigación, o 2015, son 75, un poquito más de años. Estaban vivos el 60% de esos hombres y los mayores tenían poco más de 92 años. Se siguió con sus hijos, sus nietos y bisnietos. Si bien empezaron 754, al final había más de 2000 sujetos, o sea, juntando los primeros, los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿sí? Hubo 4 directores de la investigación en esos 75 años. Y el último, George Vaillant, o sea, ya cuando la investigación estaba llegando a su fin, dice, bueno, ya tenemos una y otra vez el resultado, ¿verdad? Una y otra, 75 años, ¿no? Dijo en una entrevista que lo único que realmente importa en la vida son las relaciones con otras personas. Las amistades exitosas es lo que predice la felicidad de la gente al recorrer la vida. Las amistades son el mejor predictor que cualquier otra variable para la felicidad de una persona. Para cuando una persona llega a la edad mediana, es el único predictor. Cuanto más íntima sea la relación, mejor. Antes de ver todavía otras cosas que son muy importantes, vuelvo a repetir otra vez. Yo creo que lo voy a repetir 4 o 5 veces, ¿no? Esta etapa es donde parece que hay más sanaciones de las heridas infantiles. Ya nos pasamos varias pláticas viendo cada etapa del nacimiento hasta la adolescencia. Hemos visto cómo se daña, por qué se daña, ¿verdad? Y que esas heridas van a afectar en la vida adulta a menos que, adelanto, que se sanen y la persona desarrolla las habilidades propias de su etapa. En este caso es la intimidad, o sea, la capacidad de relación, no solamente de comunicarse con claridad, sino de establecer relaciones comprometidas, duraderas y cosas por el estilo, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre esto y hay otros estudios y coinciden, ¿no? En las cuales se dicen que hay otras conductas, aparte de lo señalado, que predicen la felicidad, como por ejemplo, una dosis continua de actos altruistas, o sea, personas que son generosas, ¿sí? O sea, que ayudan si pueden, ¿verdad? No son irresponsables, no desperdician, pero son altruistas, ¿verdad? Hacer una lista, hay personas que hacen listas o recuerdan, ¿sí? Cosas por las que están agradecidos, ¿sí? Personas que se sienten agradecidas con Dios, con la vida, con los otros, ¿sí? Todo esto produce felicidad a corto plazo. Cultivar una actitud de gratitud general, ¿sí? También produce, hacer una lista de inmediato. Y la actitud de gratitud, o sea, ser conscientes de que estamos llenos de regalos continuamente, crea felicidad a largo plazo. Compartir experiencias nuevas con un ser amado. Emplear el reflejo del perdón, poder perdonar, por ejemplo, para cuando alguien que es querido nos sentimos que nos despreció. Y el perdón seguramente será un tema importante un poquito más adelante, ¿verdad? El poder sanador del perdón. Y esta es entonces una de las etapas más importantes de cambio debido a las relaciones valiosas que son sanadoras, ¿no? Una investigación sobre adolescentes difíciles con una infancia muy dolorosa señaló que a los 30 años de edad, 2/3 partes de ellos tenían una vida saludable, ¿no? 2/3 partes. Digamos, amplió un poquito este dato. Entonces, en esta investigación, los investigadores detectaron adolescentes problemáticos y vieron su historia y vieron que su infancia era muy difícil y predijeron que estos adolescentes serían personas no saludables en la vida adulta. Y se equivocaron por 2/3 partes, es decir, se equivocaron más del 60%, 60 y tantos por ciento, ¿sí? Porque solo una tercera parte siguió siendo problemática. Entonces, y eso es a los 30 años, es decir, de los 20 o 23 o 25 a los 30, sí estamos en esta etapa.
También podemos ver cómo en la luna de miel difícilmente se enferman los recién casados, a pesar del intercambio de bacterias y todo el asunto por la convivencia cercana, ¿verdad? Sí, son diferentes. Tendrían que enfermarse más, ¿no? Sin embargo, no, es al revés. Parece ser que entonces esa relación amorosa les da defensas, ¿verdad? Esta es también una cosa importante. Son datos un poquito marginales, pero que son importantes porque también hay más datos donde no necesariamente se tiene que estar en luna de miel, ¿sí? Sino que las personas que tienen relaciones interpersonales valiosas, mm, este, mm, viven mejor, viven más y viven más saludablemente, ¿verdad? Bueno, entonces, continuando, claro que esto requiere varias capacidades. Ahorita me menciono una momentáneamente. El compartir la intimidad y el confiar en que otra persona me comparte su intimidad también exige discernimiento, ¿sí? Porque la intimidad se expresa con palabras y actitudes, la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Y no me refiero necesariamente a las relaciones íntimas. Simple y sencillamente que, por ejemplo, puede ser que una persona traiga un fuerte sufrimiento, tenga ganas de llorar, pero sabe que quien tiene enfrente es un burlón y se contiene, ¿verdad? Es decir, no permite que salga lo que está viviendo dentro, su intimidad. Si tiene confianza, entonces claro que sí lo expresa, ¿sí? Y aquí se supone que cuando hay una relación de calidad, las personas crecieron en eso, pueden interpretar correctamente, ¿sí? Entonces diríamos que en la intimidad, cuando hay relaciones profundas, las personas se revelan con B chica, de revelación, de manifestación, no de rebelión, ¿sí? O sea, revelo mi interior, ¿sí? Manifiesto mi interior. Pero, y aquí es donde también, qué pena, eh, cuando otra persona me revela puros sentimientos que son enfermizos y tóxicos, ¿verdad? O palabras engañosas, pues ahí sí se requiere discernimiento para eh, entender y distinguir si realmente esa es la intimidad de la persona o me está engañando, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces, nosotros manifestamos de muchas formas, ¿sí? Y de pequeños eso es muy importante, ¿verdad? De muchas formas las cosas. Y se requiere, sí, una capacidad, ¿verdad? Para no quedar involucrados en relaciones tóxicas, ¿verdad? Y aquí es donde viene el reto. Y aquí tenemos un texto que nos dice, bueno, muy bien, qué bueno que las relaciones interpersonales profundas sean sanadoras, pero ¿qué se necesita para que yo pueda establecer relaciones interpersonales profundas? Necesito ser socialmente competente, ¿sí? Competencias o capacidades de comunicación o de tipo social que suponen que yo haya modificado mi carácter, ¿sí? De otra forma, no se puede. Entonces, los mejores predictores de competencia social, porque la competencia social es lo que va a garantizar la capacidad de tener relaciones interpersonales valiosas, son, o sea, la regulación emocional y la empatía. Es decir, personas no impulsivas, sino que son capaces de gestionar sus emociones, ¿verdad? Y son capaces de leer, entender lo que le está pasando a otra persona. Son dos componentes de la inteligencia emocional. Por lógica, tendemos a mantener relaciones profundas y duraderas con personas amables, no con personas iracundas, cambiantes, envidiosas, ¿sí? Los sujetos que son considerados generosos, sensibles, abiertos, complacientes y comprensivos tienen relaciones más profundas y duraderas. Y aquí la pregunta, ¿qué necesito yo para ser generoso?
¿Qué necesito para ser sensible a las señales de la otra persona? ¿Qué necesito para ser abierto? Cuando tengo muchos problemas, yo me cierro, o sea, yo sí, me defiendo, ¿verdad? Para ser complaciente o paciente, ¿sí? Y por otro lado, los taciturnos, impulsivos, descorteses, maleducados, egocéntricos, inflexibles, vengativos, no solo tienen menos amigos, si es que se les puede llamar amigos, ¿verdad? Sino que también tienen mayor riesgo de padecer depresión y trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, estas conductas en psicología se dice que son resultado de una falta de control ejecutivo, es decir, nuestro cerebro, en la parte más evolucionada, ¿sí? Que son los lóbulos frontales, cuando son bien desarrollados, se les llama la parte ejecutiva del cerebro, ¿sí? Y es la que regula. Si la persona no trabajó esto, y lo vamos a ver en qué sentido se trabaja esto, no desarrolló estas capacidades, entonces es una persona que no tiene un control ejecutivo correcto, vamos a decir así, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues es muy difícil que establezcan relaciones interpersonales profundas. Las relaciones interpersonales que puedan establecer van a ser un tormento para el otro. Es decir, hay personas que los aguantan, pues sí. También habría que ver por qué, ¿verdad? Pero, pero que se establezca intimidad, ¿sí? Con alguien egocéntrico, por ejemplo, o inflexible, por ejemplo, ¿sí? O vengativo, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo a repetir otra vez, el gran reto de esta etapa, porque la sanación de esta etapa o el responder al objetivo de esta etapa que dijimos al principio es una conquista, ¿sí? Y empezamos a ver entonces cuál es el reto, ¿verdad?, de esta etapa. En inteligencia emocional se habla de quiénes son los inexpertos en la inteligencia social. Y bueno, es otra manera un poco de señalar las características de las personas difíciles, y las personas que no van a establecer una relación interpersonal profunda aunque se casen, ¿verdad? Su esposo o su esposa van a padecer la relación, no van a crecer con la relación. Entonces, manifiestan torpeza en lo que se refiere a la cortesía social, o sea, no pueden ser amables, corteses, no ven por qué, ¿verdad? Como si no se registrara, ¿sí? La incapacidad para comprender y manejar las sutilezas sociales, ¿no? Es decir, no sé, se dice, miren, se requiere que vengan ustedes vestidos libremente y salen con domingo 7, es bueno que no. O sea, la sutileza del lenguaje no la pueden captar, ¿sí? Incapacidad para comprender los mensajes no verbales, se llama diseña, ¿sí? Es decir, puede ser que la otra persona ya me manifiesta que está cansada de todo lo que yo me estoy desahogando y le sigo y le sigo. O sea, como que no registro absolutamente eso, ¿sí? La incapacidad del manejo correcto de las emociones, ¿verdad? ¿Sí? No saben cuándo poner fin a una conversación, ya la otra persona está durmiendo y le siguen, ¿verdad? Y ya está todo así, o bostezando y todo el asunto, ¿verdad? No entienden las insinuaciones que se llaman, ¿sí? Centran toda la conversación en ellas mismas, ¿sí? Y si la otra persona quiere decir algo de ella, lo toman ese argumento para hablar de sí mismas. Pasan por alto todos los intentos de cambiar de tema, ya cuando dijeron ya el tema, ya, ¿sí? Se entrometen haciendo preguntas inoportunas. ¿Ustedes creen que una persona con esas características va a poder establecer unas relaciones profundas, ¿verdad? Pues claro que no, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un primer sector, pero ahorita todavía hay otro tipo de retos porque este, eh, hay otras cositas que quisiera señalar de esta etapa, ¿sí? La mayoría de los adultos jóvenes se encuentran en la cima de la salud, fuerza, energía y resistencia. También están en el máximo de su funcionamiento sensorial y motor, es decir, entre los 20 y 35 años de edad, más o menos,
las personas están en su máxima capacidad. Pensemos, por ejemplo, en esos deportes que exigen mucha fuerza y mucha resistencia, como puede ser el box, por ejemplo, como puede ser el fútbol, ¿verdad? O sea, cuando una persona, un futbolista, pasa los 35 años, pues algunos todavía aguantan un poco más, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo. Por muy capaces que sean en el manejo del balón, ya empiezan a retirarse, ¿no? Cuando vemos nosotros futbolistas que fueron muy buenos y tienen 50 años y dominan el balón, conservan sus capacidades, ¿sí? De mucha habilidad, pero no tienen la fuerza, ni mucho menos. Igualmente también, por ejemplo, algunas profesiones que son muy delicadas. Ahorita ya hay mucha maquinaria, pero no sé, oftalmólogos, cirujanos de los ojos o de los oídos, ¿sí? Dentistas en algunas cosas, digamos, el funcionamiento sensorial y motor. Entonces, en esta etapa se está en el máximo de estas capacidades sensoriales de salud, de resistencia y cosas así, ¿verdad? Y es un periodo de logros, es la primera independencia de los papás, es el periodo del inicio de la formación de un hogar, ¿sí? Las primeras pruebas de las actividades elegidas, yo elegí esto ya por mi propia decisión, ¿sí? La demostración y expansión de habilidades físicas y cognitivas, por eso va a llegar la siguiente etapa, ¿verdad? Que va a ser la de la generatividad, ¿sí? Es ya el encuentro con el mundo real. Por ejemplo, los adolescentes ya de más de 20 años, ¿no? Que están todavía así, y luego ya encuentran un trabajo y dicen, usted viene así con su saquito y se ponen ahí, así, ¿sí? Encuentro con el mundo real, que ya no es el de los adolescentes, es el periodo del descubrimiento de su camino a través o alrededor de los problemas de la vida diaria. Hay personas, por ejemplo, que estudian una carrera y trabajan en otra cosa. Y bien, sí, vamos a decir, como profesionistas, no en su carrera. ¿Sí? Es decir, descubren cuál es el camino realmente que van a seguir. Es la etapa, el periodo de la toma de decisiones que ayudan a determinar su salud, sus carreras y los tipos de gente que desean ser. No sé qué tan raro suene esto, ¿no? Es la toma de decisiones que ayudan a determinar su salud. Sabrá ver cómo estuvo ese asuntito. Bueno, lo reitero, ¿verdad? En esta edad se establece el cimiento para el funcionamiento físico en el resto de la vida. Sabiendo que la mayoría de las enfermedades son multifactoriales, entra predisposición genética, alimentación, ejercicio físico y mental, sueño, relaciones, sí es cierto, pero también entran hábitos y otro tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, todavía aquí hay algún dato que podría haber quedado mejor antes, pero bueno, la agudeza visual es óptima entre los 20 y los 40 años. Después de los 40 años, la agudeza visual se empieza a perder. La audición empieza a disminuir después de los 25 años. En los Estados Unidos, la causa de muerte en los jóvenes, la principal causa de muerte son los accidentes, por ejemplo. ¿Sí? Y después homicidios y el suicidio, no tanto las enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, en un estudio longitudinal de 7,000 adultos de 20 a 70 años, ¿sí? La salud estaba directamente relacionada con varios hábitos comunes. Ingerir alimentos de manera regular, incluyendo el desayuno, no comer refrigerios, comer y hacer ejercicio con moderación, dormir de 7 a 8 horas cada noche, no fumar y beber con moderación. Después de 10 años o más, la gente que no seguía estos hábitos de salud tenía una probabilidad de discapacidad 2 veces mayor que la gente que seguía todos estos hábitos o la mayoría de ellos. Voy a regresar 2 diapositivas, ¿verdad? Perdón, 3. En esta etapa, porque como comentaba hace un momento, en esta etapa se aguanta todo, desveladas, comer lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está en la plenitud de energía, ¿no? Pero, pero ahí empiezan ciertos hábitos que son decisiones, o sea, yo decido comer así, yo decido esto, yo decido lo otro,
Y entonces, de alguna manera, yo decido cómo va a ser mi salud. Y esta es una cosa que a mí me parece importantísima. Bueno, entonces, ya había anunciado anteriormente que la sanación de las etapas de la vida dependía de las relaciones profundas y de alguna manera tiene que ver con la amistad. O sea, es decir, dos esposos pueden ser funcionalmente esposos, pero no ser amigos. Es decir, no ser capaces de compartir realmente la propia intimidad. Posiblemente esta etapa dure más de esta noche porque precisamente lo que importa va a ser esto, es decir, ¿qué sucede o por qué razón un hombre y una mujer que se casan puede ser que nunca se conozcan? Como suele suceder en los talleres de encuentros matrimoniales que duran 2 o más días, ¿no? En el que si es bien dirigido ese retiro o ese taller en el que se hacen ciertas dinámicas, a veces los esposos dicen, es que yo no te conocía, tienen 20 años de casados, ¿verdad? Bueno, entonces por eso creo que el tema de la amistad es importante, ¿verdad? Y bueno, es un tema antiquísimo, ¿no? Ya Aristóteles, imagínense, del siglo IV antes de Cristo, escribió que escribió sobre la amistad diciendo que era algo importantísimo y escribió que la esencia de la amistad es la benevolencia, querer el bien de otro y además recíproca. La palabra benevolencia, significa bien, volencia viene de voluntad, ¿sí? O de querer. Entonces es la voluntad, el querer el bien del otro y el otro el bien de uno. Entonces, esta es la esencia del amor recíproco, vamos a decir, cuando el amor requiere reciprocidad, como es el amor de amistad, el amor de pareja, ¿sí? Y luego dice Aristóteles, la amistad supone un buen carácter. También lo dice de otro modo, dice, solamente las personas virtuosas pueden ser amigas, ¿sí? Las viciosas no, pueden coalicionarse, aliarse, ¿sí? Y volviendo a Aristóteles, ¿verdad? Si una persona no tiene buen carácter, ¿qué le ofrece al amigo o a la amiga? Pues un mal carácter, ¿verdad? Como dice Nietzsche, pues no me quieras tanto, ¿verdad? Para que me des esto, ¿sí? Y aquí es donde nosotros empezamos a tener los grandes retos de esta etapa, ¿sí? Es decir, ya como lo había comentado anteriormente, ¿no? Es adelantado varias veces. O sea, qué bueno que las relaciones profundas sean sanadoras en la etapa, sí, pero vienen así mágicamente. No, no vienen mágicamente. Bueno, Aristóteles, que vivió por siglo IV, en el siglo II se escribe el libro del Siracide o Eclesiástico de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que son 125 años después de la muerte de Aristóteles, ¿verdad? Dice, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, es la Biblia, ¿no? Siracide capítulo 6, versículo 14. Pues su fidelidad es consistente porque es un refugio seguro a diferencia de las falsas amistades que se basan en las palabras amables, en las conveniencias o en momentos de triunfo, pero que al faltar esto abandonan al amigo e incluso se ponen en su contra. Lo que dicen los versículos previos a este versículo, ¿sí? O dicho de otro modo, el libro del Siracide dice, cuidado, prueba a tus amigos, hay quienes hablan bonito, pero después te abandonan, tras, ¿sí? Pruébalos, discierne, elige, ¿sí? Porque el amigo es alguien consistente, etcétera. Por eso es de tal consistencia que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, ¿sí? Entonces, podríamos definir la amistad como una de las formas del amor de benevolencia que incluye la reciprocidad aún en el nivel más personal de la propia interioridad, o lo que se conoce como intimidad. La base para compartir la propia intimidad es la confianza recíproca que se expresa en la discreción como una de las manifestaciones de respeto a la intimidad de la persona amiga. ¿Qué es discreción?
diciéndolo muy familiarmente, es que cuando una persona me tiene confianza y me quiere y me tiene confianza y me abre su corazón, eso se queda en mí. Eso no es para nadie más. Es la intimidad de otra persona y se queda intimidad y tuvo la confianza de compartírmelo, se queda. Si yo no soy discreto, si yo no hago esto, yo ya no merezco confianza. O sea, y si la otra persona es inteligente, no me vuelve a abrir su corazón. Se acabó la intimidad, ¿sí? Entonces, la base es la confianza recíproca. Es además la amistad, es una responsabilidad personal. El hecho de hacerla nacer es una responsabilidad y de conservarla, sobre todo en los momentos difíciles en los cuales el amigo es capaz de sufrir por mí con su amigo, ¿verdad? Sufrir por y con su amigo, perdón. La amistad puede ser considerada como la relación interpersonal de más alta calidad. Entonces, aquí, bueno, un poquito cruel, ¿verdad? Espero que no sea cruel, pero si una persona dice, es que yo no tengo amigos, es una responsabilidad personal, ¿sí? El hecho de hacer nacer una amistad y sobre todo de conservarla. No son cosas casuales. Aquí yo sugiero que no nos olvidemos de cuáles son las características, ¿no?, de las personas capaces de relación, ¿sí? La amabilidad, etcétera, lo que hemos visto hace un momento, y que una persona taciturna, vengativa, etcétera, no puede hacer nacer una amistad. Entonces, y bueno, aquí igualmente recordamos lo que es el amor, lo que dicen los especialistas al respecto, ¿sí? O sea, si la virtud de esta etapa es el amor, conviene que sepamos qué es eso, ¿verdad? Y diríamos que es el conjunto de capacidades personales adquiridas en forma libre y en forma consciente que me habilitan para yo ejercer conductas nutricias, o sea, que de veras nutran la vida emocional, espiritual, humana, física de otra persona. Y como ya lo dije, decía muy bien Fromm, el amor es un arte, supone concentración, disciplina, paciencia, supremo interés, superación del narcisismo, confianza razonable, ¿sí? Y sobre todo el amor supone haber trabajado el propio carácter. Eh, y bueno, ya para concluir, recordemos las etapas infantiles, ¿verdad? Y las digo, recuerdo rápidamente, aquí las tenemos del lado izquierdo, aquí abajo, ¿no? ¿Cuáles son sus retos, vamos a decir así, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos todas las etapas dañadas, ¿no? Entonces, yo sería una persona insegura, ¿verdad? Dependiente, no autónoma en contra siempre, sin iniciativa, sin producir nada, ser un inútil, sin saber quién soy. ¿Acaso yo podré establecer eh, amistades, relaciones profundas, ¿verdad? Sí. Porque entonces yo sería indeciso, paralizado por la vergüenza y por la culpa, con complejo de inferioridad, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto me impediría amar. A ver, yo te voy a quitar esto por acá. Entonces, y claro que yo estaría destinado al aislamiento. ¿Sí? Si yo logro establecer relaciones interpersonales profundas, por fuerza me alivio, entre comillas, ¿sí? O sea, por fuerza me hago productivo, etcétera, ¿sí? Entonces, quisiera concluir señalando que probablemente esta etapa que nos presenta el reto de definir nuestras relaciones con los demás y de establecer relaciones valiosas, hace que yo resuelva, ¿sí?, lo que me quedó por resolver en la infancia. Además de que al ir estableciendo relaciones interpersonales valiosas, voy a ir, entre comillas,
gozando, no sé cómo decir, disfrutando, ¿sí? De exactamente de eso, porque al establecer relaciones interpersonales profundas, como decíamos anteriormente, son recíprocas, ¿no? Y entonces, y aquí es donde la labor de decisión, de elección, ¿sí? ¿Sí? En aquello que nos vamos a comprometer, ¿verdad? Sea en un matrimonio, sea en un ministerio, sea en un grupo, etcétera. Hay muchísima variedad, ¿sí? Entonces, yo no, dicho pues de otro modo, yo no puedo establecer relaciones profundas con otras personas sin haberme sanado, dicho de otro modo, ¿sí? Por lo tanto, se explica por qué es la etapa más sanadora. Nosotros podemos aprender esto aunque ya haya pasado esa etapa. Es una de las cosas que seguramente vamos a ir viendo ¿verdad? Lo mismo que sucede que las dos etapas que siguen, aunque sean de edades mayores, ya podemos empezar a desarrollarlas ahora, pero ya lo diremos en su momento. Bueno, yo aquí me detengo y no sé si hay reacciones, ¿verdad? Entonces serán bienvenidos. Padre, bueno, antes de pasar a las preguntas, si alguien tiene preguntas aquí, me gustaría leerle algunos de los comentarios y preguntas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Azucena Pedraza dice, lo mejor para el Padre Valderas, una dicha escucharlo, enriquecedor y muy valioso el tema. Y otro comentario de ella misma dice, saludos, Padre Valderas. Y a Pues, nosotros, muy interesante el tema, muy enriquecedor. Gracias por hacerlo accesible a todos. Es muy parecido, pero eran dos temas diferentes. Y María Ramírez preguntó la semana pasada eh, sobre el desapego de las cosas materiales en los jóvenes y que si esto tiene que ver con traumas en la infancia. bueno, el desapego, o sea, que estén desapegados, ¿cómo? Me suena más como que apego a las cosas materiales de los jóvenes. Como La pregunta es entonces, que si eso tiene que ver con traumas en la infancia. bueno, habría que ver también qué se entiende por apego, pero parece ser que no es solamente de los jóvenes, ¿verdad? Parece ser que es como de todas las etapas. No sé si se refiere a que percibe que ahora hay más apego que antes, ¿verdad? Yo creo que el apego ha sido casi siempre, pero ahora hay mucho más estímulos. O sea, ahora dependemos mucho más de las cosas. Por ejemplo, depender de tantas opciones que nos presenta un celular, por ejemplo, ¿sí? O sea, se nos crean nuevas necesidades cuando no había, no lo necesitábamos, ¿verdad? Ahora no sabemos qué hacer si se nos pierde. Entonces, pienso que uno de los probables factores es que cada vez dependemos de más cosas, ¿no? Y los jóvenes nacen ya en eso, ¿sí? Estaba pensando que, por ejemplo, a los adultos, pues tenemos, bueno, sobre todo si tenemos mucho que hacer, no nos interesan nuevos programitas, ni jueguitos, ni nuevas tecnologías. Entonces, en cambio, un joven pues no tiene otra cosa que hacer a veces, ¿no? Pues la novedad, sí. Y claro que entonces nos ganan, pero nos ganan por eso precisamente, o sea, porque quizá al no tener otros puntos de apoyo, se quedarían en eso, ¿verdad? Me parece que por ahí podría ser la explicación, ¿verdad? Muchas gracias, Muy padre. bien. Ahora, si alguien en la sala tiene algún comentario o pregunta, están abiertos los micrófonos. Adelante. Si es que hay, obviamente, como dice el padre, siempre. Y si no, claro. Entonces, si no hay, no hay ningún problema. Yo solamente considero que la próxima semana sería como una segunda parte de esto, ¿verdad? Porque queda todo el reto. O sea, es decir, pues sí, están los amables y los generosos y así. Entonces uno dice, bueno, pues sí, pero ¿cómo le hago si yo no soy generoso, si tengo mucho miedo de desprenderme, si de lo que sea, ¿verdad? Sí, entonces va a haber una segunda parte en la cual hablaremos de la modificación del carácter, del desarrollo de la capacidad de amar como un complemento a esto, ¿verdad? Creo que las etapas adultas nos van a llevar más de una sola conferencia.
Y bueno, si no hay intervención, pues tranquilamente, ¿verdad? Bueno, Nosotros nos vemos a Benjamín, la Benjamín, así siguiente semana. para no irnos en blanco. Muy Adelante, bien, bien. Benjamín. ¿Qué nos Para que dices? no se vaya así en vacío. Padre, entonces, ¿será que por ejemplo, ya cuando dice que conforme va envejeciendo, va refinando la persona, ¿será que el hecho de que no tenga relaciones de mayor intimidad con otras personas es la causa por la que en estas etapas ya de adultos o adultos mayores haya poca corrección o haya poco, digamos, mejora en todos aquellos aspectos que se tuvieron que haber corregido? Porque de hecho, estaba pensando, cuando a veces pasa uno por un café, de esos cafecitos que están por los centros de las ciudades, pues generalmente ve uno no me refiero a lo de las marcas actuales, me refiero a aquellos cafecitos, ¿verdad? Donde veíamos a personas mayores. Yo me acuerdo de cuando estaba chico, más joven, y, la mayoría eran personas adultas que platicaban, o incluso ancianas platicaban. El hecho de ir a esos lugares implica también compartir o tener una relación de mayor intimidad. Y luego las personas que no salen de su casa, que porque no pueden o porque están muy ocupadas, a lo mejor se siguen quedando con sus problemas y no les interesa cómo hacer corrección. ¿Estará relacionado con eso, la parte de la intimidad? Sí, claro. Y también, como lo veremos también un poquito más adelante, estas son cosas progresivas. O sea, más pasa el tiempo, no es que la persona no pueda reaccionar, ya sabemos que sí, que el cerebro humano sí, pero tienen que hacer un salto más, como más fuertecito, ¿verdad? O les llega alguna situación que los saca de ahí, alguna situación difícil. Pero yo creo que el acto libre nunca es sustituido, ¿no? Por ahí. Entonces, como que, porque también vamos a relacionar un poquito más con las etapas anteriores, dentro de 8 días, ¿no? Para completar ese asuntito. Entonces, el momento presente está hecho de todos los momentos pasados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona de 40 años le va a costar trabajo porque hubo muchas cosas antes, y cuando tenga 50 le va a costar más porque se le añadieron estos 10 años, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo cual no quiere decir que no puedan ser, ¿sí? Hay personas que reviven de alguna manera, ¿sí? Y ya vimos hoy, ¿verdad? Cómo, digamos, el reto de salud y de felicidad de esta etapa, la sexta etapa de la vida, es la capacidad de establecer relaciones profundas. La siguiente etapa tiene otro reto, ¿sí? De la generatividad. Y el de la ancianidad, otro reto. Yo conozco personas que tienen más de 80 años que están muy felices, que viven muy felices, de verdad, muy, muy felices, ¿sí? Entonces, aquí el problema del cambio va a depender mucho de lo que uno trae anteriormente, ¿sí? Entonces, sí, y hay personas que lo logran y personas que no. En estos restaurantes, etcétera, se ven ancianos como muy contentos de estar conviviendo, ahí, en desayuno, lo que sea, ¿verdad? Ahí en Guadalajara, pues algunas veces veía yo en Vips, por ejemplo, ¿no? Pero en el centro de Guadalajara, hay otro, no sé si todavía exista o no, como más antiguo, ¿no? Bien, pero mucho más antiguo. Y bueno, gente ya anciana, bastante anciana, a ir a cenar y a jugar dominó, están ahí bien, sí, entonces, todos los días, me parece, ¿no? Entonces, sí, todo esto tiene mucho que ver con lo que uno fue haciendo en cada etapa de la vida.
Y aquí nuestro objetivo es, bueno, pues cada uno y cada una tendremos diferentes etapas, ¿no? Y yo espero que pueda ser útil. De todas formas, como comentaba, las etapas no son fijas, no es decir que se pasó, se acabó esta etapa y ya no hay modo, no. ¿Sí? Un ejemplo de grande sabiduría, a pesar de tener 24 años de edad, fue Santa Teresita. Y la etapa de la sabiduría es de los 65 o 70 en adelante, ya tenía 24, ¿verdad? O sea, no es una cosa, es así como de mayoría, vamos a decir así, ¿no? Que como la etapa crítica, vamos a decir, la etapa privilegiada, ¿verdad? Muy bien. Vemos que está aquí Ivette. Adelante, Ivette. Gracias, padre. Adelante, Ivette. Una pregunta, padre. ¿Cómo Sí. contribuye la capacidad de diálogo en la amistad? ¿Qué tanto puede decirse que contribuye a esa madurez? Porque veo actualmente muchas personas que no tienen capacidad de diálogo. Entonces, no solo es difícil llevarse una amistad con ellos, sino también emprender incluso cosas más elementales, cosas más de relación, ¿verdad? La relación con ellos Sí. no es tan agradable. ¿Cómo pudiéramos poner y ubicar aquí la capacidad de diálogo en la amistad? Sí. No, se supone que es fundamental, o sea, ¿dónde lo ubicamos? En la parte central, vamos a decir así, en una parte esencial. Ya al final, hacia el final, cuando ya vayamos viendo la etapa de la sabiduría y cosas por el estilo, o si no, la siguiente vez también lo podremos hacer. Voy a presentarles investigaciones interesantísimas al respecto, ¿no? De cómo la incapacidad de diálogo, la limitación de la comunicación interpersonal empobrece fuertemente la vida, ¿no? Empobrece mucho y limita. Entonces, si la pregunta es, ¿qué lugar ocupa? Yo diría, ocupa un lugar central, o sea, ocupa un lugar esencial, ¿no? Para la amistad, para la salud incluso, ¿sí? Y bueno, y lo verán. Pero si la pregunta es esa, es central, es una, una capacidad indispensable, ¿verdad? Sí. Y se va a tocar también la amistad social. No te Sí, escuchamos la última parte, Ivette, discúlpame. La amistad que... La amistad social también se va a tocar en esa próxima. A ver, ¿qué se entendería por amistad social? ¿La amistad con un grupo o qué Amistad se con entendería? grupos. Puede ser Sí. amistad con grupos y amistad también con personas que no comparten con nosotros las mismas convicciones, la misma identidad religiosa, identidad política. Sí, ok, entonces yo diferenciaría. Según el concepto de amistad señalado, no podría haber una amistad social, en sentido estricto. Un sentido amplio pudiera ser que sí, es decir, un grupo de personas en las que saben que ahí pueden confiar, todo, ¿verdad? Hay grupos que están constituidos así, ¿verdad? Pero bueno, se le podría llamar a amistad. La otra cosa, el hecho de poder establecer relaciones profundas con personas de diferentes creencias, eso es muy posible, ¿sí? Depende de la capacidad de apertura de la persona, ¿sí? Pero sí, sí, o sea, el no compartir la misma religión o no compartir la misma ideología o el mismo partido político, o el mismo equipo de fútbol, ¿verdad? No es obstáculo. Es una capacidad personal, o bueno, un conjunto de capacidades personales, ¿no? Se me hace curioso cuando hay un partido de fútbol clásico, ¿no? Por ejemplo, América Chivas, y luego se ve alguna pareja donde él tiene la camiseta de la América y ella de las Chivas, o sea, están ahí la pareja, ¿verdad? Como si nada, ¿no? Sé que no es tan profunda el ejemplo, pero yo creo que puede aclarar un poquito, ¿verdad? Sí, suele suceder. Sí, me parece que sí.
Por ejemplo, en la actividad universitaria, como docente universitario, la última de 10 años para acá, ahí en la Universidad Antropológica de Guadalajara, los colegas docentes, los otros profesores, ¿verdad? Y incluso alumnos de doctorado que ya son adultos, ¿no? Pues digamos que la relación era sumamente amigable con la mayoría, ¿no? Y resulta, pues, uno era pastor evangélico, pastor de la iglesia bautista, perdón, otro era un rabino judío, por ejemplo, otro era un agnóstico, se decía a sí mismo agnóstico, ¿sí? No había diferencia, incluso en alguna ocasión cuando algunos alumnos o alumnas se daban cuenta un poquito, ¿no? De decir, oye, y usted siendo sacerdote, ¿cómo es que se lleva bien con el pastor? Entonces, ¿por qué me tengo que llevar mal, no? No, pues son muy diferentes. Le digo, mira, tenemos mucho más semejanzas que diferencias, ¿sí? Y las diferencias que Sí. tenemos no nos lo impiden, ¿sí? En absoluto. Incluso ahí en la universidad había propuesto que en alguna de las semanas de conferencias se hiciera algo de cuál es el aporte a la humanidad de lo que profesamos. ¿Sí? Y entonces, pues se veía con gusto, nunca se logró, no sé si se lograra en algún momento, pero ya me imaginaba ahí como un simposio, ¿no? Donde estuviera el agnóstico, el rabino judío, el pastor evangélico, que estuviera un servidor, y no sé, un budista, por ejemplo, ¿sí? Y decíamos, a ver, ¿qué es lo que nosotros, desde nuestra fe o nuestra religión, aportamos, ¿sí? A los seres humanos? Estamos, digamos, al servicio de la humanidad, ¿verdad? Entonces, Muy pero bueno. bueno, pero no se logró, ¿verdad? Invítelos Bueno, aquí, no sé padre, si usted no se preocupe. Sí. pudiera Pues ser, el ¿verdad? Papa Francisco escribió un libro con el rabino Skorka, ¿verdad? Sí, sí, Entonces ¿no? escribió un libro y aparte tuvo un programa de televisión con él cuando estaba en Argentina, Claro. que fue bastante exitoso. Así Él es, nos así puede es. poner ahí un ejemplo. No, pues muy bien, sí, sí. Entonces, claro que sí se puede establecer así y también, por ejemplo, cuando se casa un católico con una no católica, Sí, ¿sí? O no cristiana, incluso o al revés, ¿verdad? Ella católica, ¿sí? Entonces, sí, no, ningún problema. Ujú. Sí, muy qué bien, bueno. sí. Gracias. Bueno, también, sí, Ajá. sí, Gisela. Marichuy Herrera dice, es un gusto escucharlo y aprender tantas cosas con usted. Dios lo bendiga. Y Laura dice, muchas gracias por compartir su tiempo y como siempre muy enriquecedor el tema. Y Ofe dice que eso sería muy bueno, padre, lo que está diciendo. Sí, me supongo, Fe, que será lo de estos, de este simposio, ¿verdad? Me supongo. Ok. Padre, así que si gusta invitarnos, con Este, mucho gusto aquí estamos abiertos a eso. ok, Claro, muy sí. bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy Ok, bueno, pues bien. entonces, pues que siga muy bien. Dios mediante, la próxima semana hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Ahí ¿Qué tengo es, bolsas ahí arriba. o sea, Un segundo, por cuál sería favor. el proceso, perdón, No, o padre, sea, cuál nada. sería el proceso para aprender a amar? Sí, 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 ok. Y entonces sería como la segunda parte de esta etapa, ¿ok? Muy Muy bien. bueno. Bueno, Muy bien, gracias, buenas noches. Perfecto, bueno, pues padre. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas Buenas Gracias a noches ustedes Pasen buenas y noches. y muchísimas buenas noches a gracias. Buenas Yagui noches. también, buenas Gracias. noches y a Gracias. Muchas ustedes gracias. si Buenas quieren noches, Gracias. padre. buenas noches. Buenas noches a Gracias, todos. padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.